Vamos con otro tema y es el que tiene que ver con las 5 rutinas diarias para mejorar la convivencia en el aula de clase. Este es un tema bien importante que yo he querido traer al programa por cuanto consideramos que el espacio de la pedagogía es importante también en el programa A lo Maestro, y por eso tenemos hoy a Gerson Candela hablándonos sobre este tema. Gerson. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por este espacio. Saludar a los profes, pero quiero saludar especialmente a mis hijas Amelie, Ana María, y a mi hijo Jacobo, que va a cumplir 2 años el día martes. Entonces quería este espacio para felicitar a mi bebé. Bueno, quiero empezar esta intervención con una historia. Esta historia es de un niño. Este niño nació en 1847 en Ohio, Estados Unidos, y junto con toda su familia, él era el menor de 7 hermanos, se trasladó a Michigan a los 7 años y entró a un colegio público a estudiar. Y uno de esos días en el colegio sus profesores le entregaron una carta y le dijeron que esa carta solamente la podía leer su mamá. El niño llegó a la casa, le entregó la carta a su mamá y su mamá la abrió y al empezar a leerla empezó a llorar. Entonces el niño, muy preocupado, muy inquieto, obviamente le preguntó a su mamá qué decía la carta. Entonces la mamá le dijo: hijo, la carta dice que eres un niño excepcionalmente inteligente y que ese colegio no está preparado para recibir niños tan talentosos como tú, los profesores no están preparados para tener un niño tan inteligente como tú, entonces que de ahora en adelante la responsabilidad de tu educación va a recaer en mí, en tu mamá, aquí en la casa. Este niño fue creciendo y fue demostrando muchas aptitudes para la lectura, para la realización de proyectos, y así transcurrió su vida educativa en su casa hasta que llegó el momento en que su madre falleció. Este niño ya no era un niño, ya era un muchacho de 24 años, y de casualidad, buscando en uno de los cajones, se encontró la carta, la famosa carta que le habían enviado a su madre cuando él era solo un niño. La abrió y la leyó. Y la carta, lo que en realidad decía es que el niño era mentalmente deficiente y no podía estudiar más en esa institución. Pues resulta que este muchacho era Thomas Alva Edison, que, como ustedes saben, inventó la bombilla eléctrica, el fonógrafo, ¿sí?, las redes de distribución de electricidad. Es decir, un gran personaje en la historia y en el desarrollo de la industrialización en el mundo. ¿Qué mensaje nos puede dejar esto? A veces en el sistema educativo, aunque ha cambiado a través de los años, aunque hemos ido mejorando, pues podemos tener un papel tanto de potenciar a todo tipo de estudiantes o de frustrar diversos sueños, que es lo que hubiera pasado si la madre de este niño no le hubiera metido el chip en la cabeza de que verdaderamente él tenía la capacidad de ser una persona importante, de progresar y dar un aporte a la humanidad. Ese tema de la educación tiene entonces que ver con una gran responsabilidad que tenemos los docentes, que evidentemente no somos los únicos, también hay una responsabilidad desde los hogares, desde la sociedad como tal, ¿sí? Pero en la institución educativa, en la parte que a nosotros nos concierne, pues también podemos buscar estrategias para potenciar a nuestros estudiantes. Ese tema de la disciplina o lo que más bien llamamos convivencia en el aula, ¿sí?, de generar un entorno adecuado para el aprendizaje, pues nadie mejor que cada uno de ustedes, profes, para entender esas dinámicas propias del aula, ¿sí? Porque muchas veces conocemos muchos expertos que tal vez intentan enseñarnos cosas que la verdad nosotros no las vivimos en la teoría, sino que en la práctica día a día las plasmamos, ¿no? Eso yo creo que pensaba mucho en este tema y pensaba en el tema de la evaluación docente, ¿sí? Si todas esas situaciones que se encontraban allí en la última evaluación que tuvimos de ascenso, de verdad esos expertos que se encargan de diseñar todo esto, ¿qué harían en un escenario real en el cual somos nosotros los docentes los que hemos tenido que, a través de los años, a través de la historia, ir buscando la mejor manera de solucionar aquellos problemas que se presentan en nuestros muchachos? Entonces,
partiendo de eso, yo creo que el mensaje no es que haya alguien que nos pueda enseñar la mejor manera de hacer algo y que debe ser así, no. Cada uno de nosotros tiene una creatividad, una pedagogía, una didáctica que nos permite hacer uso de la creatividad para mejorar las formas en que educamos. Acá simplemente vamos a establecer unos consejos que consideramos que pueden ser tenidos en cuenta, pero que no son una camisa de fuerza de que tienen que realizarse de una u otra manera, sino que simplemente pues son unas ideas que ustedes pueden desarrollar de múltiples formas. Entonces el primer consejo que nosotros tenemos aquí para mejorar la convivencia al interior del aula es establecer horarios visuales, ¿sí? Mediante el apoyo puede ser de una pizarra, puede ser de un cartel, puede ser en el tablero, establecer las actividades que vamos a realizar durante el día con nuestros estudiantes, ¿sí? Esto va a ayudar a que ellos sepan qué esperar en cada momento de la clase y va a redundar o va a generar un beneficio que va a ser reducir esa ansiedad que a veces generan los estudiantes en el aula y mejorar la transición de las actividades, manteniendo la concentración, manteniendo a nuestros alumnos enfocados. Es importante como el primer consejo que queremos dar hoy. El segundo de ellos es realizar transiciones suaves entre actividades, ¿sí? A veces como que, digamos que en medio de tanta sobrecarga que muchas veces tenemos los docentes por cuestiones administrativas y otras, pues estamos transitando mecánicamente en esas actividades que se realizan, y lo que es aconsejable es crear unas transiciones que permitan al estudiante como asimilar el cambio que se presenta en las actividades que se van a desarrollar. ¿Cuáles pueden ser esas actividades? Pueden ser actividades de canto, pueden ser actividades de contar hasta 10, realizar estiramientos, ¿cierto? Lo que llamamos las pausas activas. Y ahí vuelvo al tema de la creatividad, ¿no? Depende de nosotros. Hace poco revisaba y hay unos profesores que se han actualizado mucho, y en este mundo de las redes sociales, de TikTok, de Instagram, nos enseñan distintas dinámicas que nosotros podemos adaptar a nuestro propio ejercicio, ¿sí? Hay TikTokers muy importantes en ese sentido que yo sigo y que les recomiendo, como el profe Jordi, la profe Mónica, incluso una profe acá en el Tolima, la profe Tatiana, que he estado mirando muchos sus videos y nos enseñan muchas actividades muy interesantes. ¿Qué beneficio tiene generar esos espacios de pausas activas, de transiciones? Pues evitar la distracción y el desorden al mover a los estudiantes de una tarea a otra tarea que gira en otro sentido. El tercer consejo que queremos darles es utilizar señales visuales y auditivas, ¿sí? Como campanas, como luces, como gestos con el cuerpo, con las manos, para marcar el inicio y el fin de las actividades. ¿Qué beneficio nos va a generar esto? Nos va a facilitar el control del grupo mediante ejercicios no verbales, ¿sí? Y enseñar a los estudiantes a responder rápidamente a las instrucciones. El cuarto consejo que queremos darle es realizar rutinas de entrada y de salida, ¿sí? Establecer rutinas al inicio y al final del día, al final de la jornada, al inicio de la jornada. Pueden ser saludos personalizados, pueden ser revisiones de agenda, pueden ser resúmenes de lo aprendido, y esto nos va a generar un beneficio para el aprendizaje de los jóvenes, ¿sí? Proporciona una estructura desde el comienzo hasta el cierre de la jornada y refuerza los valores del orden y la responsabilidad. Finalmente, algo muy importante en cuanto a ese cierre, debemos realizar una reflexión al final del día de los aprendizajes, ¿sí? Dedicar los últimos minutos de la clase que nosotros tenemos para destacar los logros, destacar las áreas de mejora y permitir a los alumnos expresar sus pensamientos, ¿cierto? Que no se convierta en un monólogo, sino en un diálogo continuo. ¿Qué beneficios nos genera eso? Pues cerramos el día de una manera positiva y motivadora y reforzamos el aprendizaje y la autorreflexión. Entonces esos son los 5 consejos que tenemos para hoy. Recuerden que, como nos decía Pablo Freire, lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Recordemos que estamos tratando con unos seres humanos. Recordemos que la educación no es solamente una transmisión plana de conocimientos, sino que también tenemos la misión de contribuir al desarrollo de la sociedad, a la transformación de la sociedad mediante la educación. Freire también decía que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a los hombres que van a cambiar el mundo. Y finalmente una reflexión de Eduardo Galeano, ¿sí? Porque la educación tiene que ver con la cultura, ¿sí? Y nosotros tenemos una gran misión en la sociedad,
que es velar por la transformación positiva de la cultura. Entonces, al hablar del colonialismo, Eduardo Galeano nos decía que el colonialismo visible te mutila sin disimulo, te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza. Te convence de que no puedes decir, no puedes hacer, no puedes ser. ¿Cuál es la misión de nosotros? Transformar eso, enseñarle a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes que pueden decir, que pueden hacer y finalmente que pueden ser. Muchas gracias. Excelente información, excelente orientación. Vamos a tratar en cada programa, o por lo menos un programa de por medio, invitar a Gerson para que nos traiga temas o píldoras bien importantes sobre pedagogía y sobre orientación para el ejercicio y el trabajo de los docentes en el aula.